y vamos a dar, para cerrar esta primera ronda y después dar el turno a algunas intervenciones o algunas preguntas, voy a dar la palabra a Luciana. Ella es profesora en la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, y además también compañera del Instituto de Estudios Culturales y Cambio Social. Y nada, agradecer también que estés aquí hoy con nosotros y con nosotras, Luciana. Te dejo la palabra. Hola, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, vale, genial. Bueno, muchas gracias a este espacio de estudios gramscianos, también a Manuel por dirigir la batuta, como dirían en Argentina, y también al Instituto de Estudios Culturales y el Cambio Social por hacer posible este encuentro. Trataré también de ser breve para que dé espacio al debate. Tenía armado una forma de intervención, pero después de haber escuchado a las compañeras, voy a alterarla porque creo que han dicho cosas muy, muy interesantes que me gustaría continuar también para dar lugar, para que mi última intervención también sea como un dar lugar al debate. Quedé completamente sorprendida con la cita, Germán, que vos encontraste de Terry Eagleton, porque es curioso, ¿no? Es decir, Stuart Hall es un pensador negro, ¿no? Y en un momento como el actual, donde en Estados Unidos hasta hace poco había manifestaciones antirracistas en la calle, donde incluso estas manifestaciones antirracistas cruzaron el charco y hasta en España se empezó a escribir sobre el racismo histórico, digamos, desde el imperio hasta ahora, que todos hemos padecido, ¿no? Por algo nuestros apellidos y prácticas religiosas están en capas sedimentadas y ni siquiera sabemos bien quiénes somos y desde dónde hablamos, y eso es un gran invento español que sigue evidenciando sus síntomas en América Latina, ¿no? Y el Caribe. Y ahí vuelvo otra vez, es decir, Stuart Hall es un pensador negro y es un pensador caribeño, ¿no? Y es un pensador caribeño que está pensando Reino Unido. Y es curioso a Terry Eagleton dando a entender como una extrañeza hacia la forma de sensibilidad y hacia cómo se estructura el deseo en Stuart Hall, ¿no? Digo, una cierta quizás incomprensión de cierto legado europeo, o una forma muy anquilosada de la izquierda, de cierta izquierda europea, de entender la intervención del pensamiento o cómo el pensamiento puede actuar hoy, y ese hoy también se refiere a ese momento histórico, ¿no? Entonces, quizás donde Terry Eagleton, a alguien que yo admiro, él ve cosas que no funcionan bien, quizás ese no funcionar bien de Stuart Hall no sea tanto algo peyorativo, sino como justamente algo novedoso. Claro. Para el legado europeo. Y ahí sí hago una salvedad, no por decir que hay mejores o peores lugares desde los cuales pensar, pero sí decir que quizás hay algo en el estilo de Stuart Hall de intervenir y de pensar, que curiosamente, viniendo de cierto legado europeo, los acumulados históricos americanos y caribeños han sabido tramitar de otra manera, ¿no? Que en el fondo no es sino la vieja experiencia de cómo resuena la Revolución Francesa en Haití. Es decir, Stuart Hall nace en el Caribe, nace en el lugar donde la experiencia de la Revolución Francesa se convierte en una revolución negra, y donde toda la obsesión del continente americano justamente consistió en destruir del imaginario americano, destruir cualquier idea de emancipación, no negra solamente, sino desde lo negro. Y no estoy pensando lo negro como una entidad esencialista, sino justamente como el lugar de la opresión donde hemos caído todos, es decir, el no blanco, es decir, puede ser el judío, el gitano, el andaluz, ¿no? Es decir, puede caer todo. Entonces, eso ha generado ese imaginario haitiano, esa alergia a ese imaginario haitiano en todo el continente americano, del cual se han utilizado recursos tanto del puritanismo anglosajón
cómo del racismo español, y cuando digo racismo español no estoy pensando en el pueblo español, sino que estoy pensando en la teología del imperio español, de inocular, ¿no?, esa cuestión, cómo América es el continente donde esas dos formas de racismo empiezan a mezclarse entre sí, pero cómo al mismo tiempo hay experiencias y acumulados históricos de supervivencia para reactivar desde lo negro y desde lo no blanco, digamos, experiencias de emancipación y acumulados históricos que al mismo tiempo son formas de percepción, de habitar, de estar en las cosas, ¿no? Y creo que Stuart Hall, y no es curioso que además Stuart Hall en este libro, que con mucho atino el amigo Jorge Lago supo publicar con un timing perfecto, no es casual que en este libro Stuart Hall dialogue mucho con Laclau. Es decir, dos pensadores extranjeros en Reino Unido están reformulando la izquierda europea, y obviamente que hay otros actores importantes, pero no es casual que Stuart Hall se sienta tan afín con un pensador rioplatense, ¿no?, el Caribe y el Río de la Plata, en una especie de ejercicio de contrabando, hablando de Europa, ¿no?, y hablando del thatcherismo con una fineza, en este caso de Stuart Hall, que no hemos visto quizás en otro pensador. Y con esto de nuevo, no estoy queriendo esencializar ni decir que hay lugares propicios, pero creo que sí es importante que Europa, que Europa como significante, y el significante europeo emancipador, se haga cargo de la necesidad que hay de hacer contrabandos constantes del pensamiento, porque si no caemos en ciertas formas endogámicas que se vuelven pueblerinas en el peor sentido de la palabra, ¿no? Yo creo que el comentario de Eagleton fue completamente pueblerino, en el sentido peyorativo del término, es no saber cómo funcionan el pensamiento internacional en su vocación solidaria de ser emancipador. Y en eso los latinoamericanos creo que, y el Caribe, siempre hemos sido muy receptivos a la solidaridad europea, de cómo Europa piensa eso, y quizás también ese repliegue identitario del que señalaba muy bien Jorge Lago, sean repliegues endogámicos de esa incapacidad de dejarse permear por todo este juego de influencias mundiales del pensamiento, ¿no? Me parece que en eso, ese nombre llamado Stuart Hall y ese modo de intervenir en Reino Unido, creo que es muy interesante a pensar hoy para saber, digamos, qué hace hoy el pensamiento en solidaridad para dar cuenta de la emancipación. Luego, en segundo lugar, y ahí también recojo un poco lo que propuso Jorge Lago, recojo dos cosas de Jorge Lago, ¿no? Por un lado, ese juego de las resonancias, ¿no? Y el término resonancia es muy, muy propicio. ¿Se escucha bien o se pierde la...? Ah, vale, porque justo hoy no funciona bien. Todos tenemos algún problema. El perro, el teléfono, lo mío es la conexión a internet. Quizás sea un cortocircuito virtuoso y no lo sabemos, pero bueno. Entonces, lo que decía, la idea de resonancias me parece muy buena, ese concepto, ¿no? Porque las cosas que resuenan tienen algo de familiar con lo que pasó, pero no es eso que pasó, sino que da lugar a otra cosa, ¿no? Y eso me interesó, que decía Jorge Lago, y Jorge Lago apuntaba a esas resonancias entre Gramsci, Hall y nosotros, y ese nosotros creo que todavía es enigmático y que tenemos que trabajar bien o mejor. ¿Qué es ese nosotros que habla hoy, ahora? Porque en ese nosotros que habla hoy, ahora también se juega cómo vamos a leer lo que ha pasado en Europa, lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en el continente americano, es decir, y lo que está pasando en todo el mundo en general. Creo que cuanto más podamos trabajar ese nosotros como significante, no como un repliegue identitario ni sujeto de la acción, pero trabajar ese nosotros como un campo de contrabandos, creo que vamos a tener como mayor claridad para pensar estas cuestiones, ¿no? Y en ese sentido, en esas resonancias, Gramsci, Hall y nosotros, creo que yo la haría un poquito más extensiva para poder resaltar algo que el mismo Jorge Lago dijo, que fue la cuestión de coyuntura. Y la haría más extensiva porque creo que la resonancia la podemos encontrar en el legado republicano de Maquiavelo. Es decir,
yo creo que tenemos la resonancia Maquiavelo, Gramsci, es decir, Maquiavelo resuena en Gramsci de una manera muy precisa, y Gramsci resonando en Stuart Hall, resonando en Chantal Mouffe, resonando en Laclau, por citar algunos nombres, y resonando en nosotros. Y claro, y ese resonar desde Gramsci, perdón, desde Maquiavelo, es un resonar del pensamiento dentro de la coyuntura. No un pensamiento coyuntural, que es muy distinto y ya lo habrán podido interpretar bien, ¿qué quiero decir? El pensamiento de la coyuntural es un pensamiento que trata la cosa de manera externa, y por eso es un pensamiento coyuntural, es decir, es episódico, aparece y se esfuma. En cambio, el pensamiento de la coyuntura es otro tipo de operación, digamos, de la teoría, me parece, ¿no? Y en ese sentido, Maquiavelo, y eso es algo que recoge Althusser, y eso no hay que olvidarlo, Maquiavelo decía algo muy bueno, que seguro que ustedes lo recordarán, ¿no? Hay que trabajar la verità effettuale de la cosa. Y yo creo que esa idea de la verità effettuale de la cosa es lo que marca Gramsci, lo que marca Hall, lo que marca la Claudia Mouffe y lo que nos está marcando a nosotros. Y cuando Maquiavelo hablaba de la verità effettuale de la cosa, apelaba a dos cuestiones que hoy son de sentido común, pero creo que cuanto menos sentido común sea para nosotros, creo que más vamos a entender qué papel estamos teniendo hoy en el campo del debate intelectual. Y es, como decía antes, esa verità effettuale de la cosa es ir a la cosa, ¿no? Y es tratar a la cosa como lo concreto. Claro, la pregunta es ¿qué demonios es lo concreto? Y ahí yo creo que esta voluntad de lo concreto tiene que ver con el hecho mismo de adentrarse en la cosa. Y es un adentrarse en la cosa que permite pensar la coyuntura desde una actitud alejada del positivismo, que tiene una relación de exterioridad con la cosa y de la que siempre nos habla de datos sin más, ¿no? Es decir, esta verdad de la cosa es una verdad en que la cosa se está haciendo, y se está haciendo de manera material, y nosotros estamos interviniendo en esa materialidad de la cosa, ¿no? Es decir, es una verdad dentro del debate de ideas que estamos planteando, dentro de esta actitud del pensamiento, es una verdad teórica que intentamos construir desde la coyuntura. Es una verdad afectada por la coyuntura, sin ser una verdad coyuntural, y cuya eficacia, es decir, su capacidad de interpelar, que es un término problemático incluso para el mismo Stuart Hall, es su eficacia, su capacidad de interpelar, está dado porque plantea un problema político, ¿no? Y yo creo que eso es sumamente interesante, y yo me reconozco, y creo que de algún modo nosotros nos reconocemos en este legado, en el legado de pensar desde dentro de la cosa, entender a la cosa como algo que se está haciendo, que no es más que la cosa pública, ¿no? Es decir, la cosa se está haciendo, y claro, como decía Jorge Lau hace un rato, esta cosa que se está haciendo tiene momentos que parecen ser más cristalizados y momentos más conflictivos, más de ebullición, que parecen ser menos sexy, pero es donde se está jugando todo. Y yo creo que ahora mismo se están jugando muchísimas cosas en esa cosa que se está formando de cara al futuro, y en la que todo está completamente, y pongo entre comillas, revuelto, como lo estaba para Maquiavelo, como lo estaba para Gramsci, como lo estaba para Stuart Hall, y como está para nosotros. Y en esa dirección es donde voy a decir algunas cosas que lanzo como para que pensemos juntos. Claro, yo me pregunto, ¿es conveniente pensar que simplemente estamos ante un fracaso de lo que fue este despertar democrático popular en Europa?
o lo que está fracasando en Europa es la ansiedad del marco temporal desde el cual se piensan estas experiencias. Y este momento democrático popular que tuvo lugar en Europa, ¿solamente lo pensaríamos como algo en pasado? ¿Lo pensaríamos como algo que no tiene resonancia ni se relaciona con lo que pasó en América Latina, con lo que está pasando ahora en los Estados Unidos? Es decir, ¿cómo podemos remover el mapa en el que están transcurriendo las cosas? Y remover el mapa en un sentido, como decías vos, Germán, muy bien, nacional popular o plurinacional popular, que yo creo que es una herejía del legado marxista que está viva, a diferencia del repliegue teológico identitario de la izquierda europea en su sentido más clásico, ¿no? Es decir, ¿cómo pensar hoy esto nacional popular como una internacional? Como una internacional hoy, donde, claro, nosotros miramos el 2016 como si fuera en la otra época, es decir, como si fuera algo casi al ladito de la Revolución Francesa, pero en realidad no ha pasado tiempo. Es decir, cuando nuestros arcos temporales para pensar las cosas se vuelven mucho más grandes, es decir, ¿en qué medida? Si no sabemos lo que va a pasar en 2 años, ¿cómo podemos decir ya que las cosas se han clausurado en Europa? Y lo que está pasando en los otros lados no va a afectar a Europa mismo. Y yo me pregunto, de verdad, ¿en qué medida la consigna del antirracismo no es una consigna viva que puede interpelar al campo nacional popular en su vocación internacionalista? ¿Y en qué medida eso, como decía el mismo Stuart Hall, no nos ayuda a entender mucho mejor el presente, pero no solamente el presente de Estados Unidos, sino el presente del continente americano, y el presente, dado que estamos hablando desde España, bueno, yo no, pero digamos que estamos casi todos en España, pensar el mismo presente español, como esa operación teológica, ¿no?, del racismo como constitutivo. ¿Y qué estamos entendiendo por racismo en un sentido no puritano, que ha marcado y que marca la política en el mundo? Me parece que ahí podríamos ir reconfigurando un mapa de lo nacional popular mucho más interesante, y de nuevo, no es casual que todas nosotras estemos ahora mismo en España, después incluso de varios artículos en relación con el racismo en España, estemos hablando de un pensador negro. Y no estoy cayendo en una cosa identitaria, pero ¿qué le está pasando al inconsciente español, que ha escogido un pensador caribeño, un pensador negro, para tratar de hablar de las posibilidades que hay en esa forma de intervención en la praxis y en esa forma de producir teoría al nivel del deseo, al nivel de las sensibilidades y de cómo somos afectados? Entonces, si les parece, lo dejo acá para que sigamos, para ver qué piensan y sigamos todos debatiendo, todas, todos.